Mi hijastra me acusó falsamente de acoso sexual y exigió $50 para retractarse, pero yo grabé cada palabra y la expuse ante todos, destruyendo su vida para siempre. Tengo 46 años, trabajo como gerente de proyectos de construcción, y lo que pasó el año pasado básicamente destruyó mi segundo matrimonio y casi arruina mi reputación. La verdad es que todavía me cuesta procesar todo esto, pero necesito contarlo porque hay días en que me despierto y no puedo creer que realmente sucedió. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Rebeca hace como 4 años en una exposición de arte local, ya sabes, de esas cosas a las que vas, porque un cliente te invita y terminas quedándote más tiempo del que esperabas. Ella era maestra de arte, tenía 43 años, una hija de 16 llamada Alexis, y había estado soltera desde que el padre de la niña los dejó cuando Alexis tenía apenas 2 años. Patrick, el ex, se había largado a Texas y básicamente desapareció de sus vidas excepto por un cheque mensual que mandaba religiosamente, pero sin ningún contacto real con su hija. Yo venía de un divorcio con Karen, mi primera esposa, pero nos habíamos separado en buenos términos, sin hijos, sin drama, solo dos personas que se dieron cuenta de que querían cosas diferentes en la vida. Karen y yo todavía hablábamos de vez en cuando, tipo esa amistad rara que a veces funciona después de un matrimonio. Rebeca me pareció increíble desde el principio, sensible, cariñosa, con esa energía maternal que yo nunca había experimentado realmente. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y honestamente pensé que estaba haciendo algo bueno, ya sabes, tipo formar una familia, ser la figura paterna que Alexis nunca tuvo. Tengo una casa de 3 habitaciones en un vecindario suburbano tranquilo, nada ostentoso pero cómodo, y cuando se mudaron parecía perfecto. Alexis tenía 16 años en ese momento, y al principio todo parecía normal, o sea, tenía sus momentos de adolescente difícil, pero nada que me hiciera sospechar lo que vendría después. Los primeros meses fueron una fase de luna de miel, digamos. Rebeca era feliz, Alexis parecía adaptarse bien a la escuela nueva. Yo seguía con mis proyectos de construcción que iban bastante bien, pero mirando hacia atrás, debí haber visto las señales porque empezaron casi inmediatamente después de la mudanza. Primero fue su habitación. Alexis decidió que necesitaba una remodelación completa, y cuando digo completa, pintura especial, muebles nuevos, decoración que había visto en Instagram de alguna influencer. Rebeca me miró con esos ojos tipo, por favor, hazlo por ella. Está adaptándose a una vida nueva. Y yo accedí porque, bueno, quería que se sintiera cómoda en lo que ahora era su hogar. Gasté como $3 en esa habitación. Puede que más. No recuerdo exactamente. Pero era una cantidad considerable. Luego vino el viaje a París. Alexis tenía 17 años en ese momento, y sus amigas iban a ir con sus familias durante las vacaciones de primavera, y ella quería ir también. No con nosotros, ojo, sino sola con las amigas, tipo, un viaje de chicas. El costo era absurdo, como $4.5 sin contar el dinero que querría para gastos allá, y cuando le dije que no, que era demasiado dinero y demasiada responsabilidad para su edad, tuvimos nuestra primera pelea seria. Rebeca terminó intermediando y encontramos un compromiso, un viaje más corto y más barato a Nueva York con supervisión de una de las madres, pero Alexis estuvo enojada conmigo durante semanas. La cosa es que cada vez que decía no a algo, Rebeca aparecía con alguna explicación de por qué deberíamos reconsiderarlo. Cómo Alexis había sufrido tanto sin una figura paterna, cómo Patrick nunca estuvo ahí para ella, y yo terminaba cediendo más veces de las que debería. Cuando cumplió 18, hubo el asunto del auto. Alexis sacó su licencia y esperaba que le comprara un auto, no cualquier auto, sino un BMW usado que había visto en un concesionario. Le dije que podía usar el Honda Civic 2015 que yo tenía como segundo vehículo perfectamente. Funcional. Pero ella dijo que sus amigas se burlarían de ella. Rebeca otra vez con el discurso de que Alexis necesitaba sentirse segura y aceptada, que la adolescencia era difícil, bla bla bla. No le compré el BMW, pero terminé comprándole un Toyota Corolla 2018 Metro-As nuevo que el Civic, porque, según Rebeca, necesitaba algo más seguro y más moderno. 3 meses después, Alexis chocó el Corolla en el estacionamiento de un centro comercial. No fue grave, pero el seguro subió, y el auto necesitó reparaciones de como $2.5. Su explicación fue que estaba distraída con el teléfono, ni siquiera pareció sentirse mal por eso.
Las cosas siguieron escalando. Un día llegué del trabajo y había un perro en la casa. Un Golden Retriever cachorro que Alexis había comprado sin consultarnos. Yo no tengo nada contra los perros, de hecho me gustan. Pero esto era mi casa, y ella simplemente decidió que quería uno, y lo trajo. Cuando le pregunté cómo lo había pagado, resulta que había usado una de las tarjetas de crédito de Rebeca. El perro costó $1.2 de un criador, más otros $500 en suministros iniciales. Rebeca me rogó que la dejáramos quedárselo porque ya se había encariñado con él, y terminé siendo yo quien pagó todas las cuentas del veterinario y la comida, porque sorpresa, sorpresa, Alexis no tenía trabajo ni manera de mantenerlo. Cuando tenía 19 años, vino la fase de querer ser modelo. Alexis convenció a Rebeca de que necesitaba un portafolio profesional, sesiones de fotos con fotógrafos caros, ropa nueva para las fotos, todo el paquete. Yo traté de ser razonable y le dije que primero investigara la industria, que tal vez empezara con cosas más pequeñas y locales, pero ella insistió en que necesitaba hacerlo bien desde el principio, o no valdría la pena. Rebeca presionó. Yo cedí parcialmente, pagué como $2 por el portafolio, y resulta que Alexis fue a 2 audiciones, no consiguió nada, y luego perdió el interés completamente. El portafolio está en algún cajón de su habitación, acumulando polvo. La gota que derramó el vaso llegó cuando Alexis tenía 20 años. Hace como 1 año y medio aproximadamente. Llegó a casa una tarde súper emocionada con esta idea de negocio que había estado investigando. Quería empezar una línea de productos de cuidado de la piel, ya sabes, cremas, sueros, esas cosas que se venden en Instagram. Me sentó en la sala y me hizo una presentación en su laptop, muy entusiasmada, hablando de márgenes de ganancia y demografía objetivo, y todas estas palabras que sonaban como si las hubiera sacado de algún video de YouTube sobre emprendimiento. El problema era que necesitaba $7 para empezar, para comprar inventario inicial de un proveedor mayorista y para pagar por el diseño de la marca y la página web. Le hice preguntas básicas, tipo, ¿has investigado los requisitos legales para vender cosméticos? ¿Tienes un plan de negocios real? ¿Cuál es tu estrategia de marketing? Más allá de publicar en Instagram, ¿has probado los productos? ¿Conoces a tu competencia? Y para cada pregunta ella tenía respuestas vagas, o me decía que lo descubriría sobre la marcha. La verdad es que sonaba como una de esas ideas que ves en redes sociales, donde te prometen que vas a ser millonario vendiendo productos que dropshipeas desde China, básicamente una estafa piramidal disfrazada de negocio legítimo. Le dije que no iba a darle $7 para algo que no tenía ningún plan sólido detrás, que si realmente quería hacer esto, necesitaba primero educarse, hacer un plan de negocios real, tal vez empezar más pequeño, conseguir un trabajo para ahorrar algo de capital inicial. Alexis se enojó, obviamente, y Rebeca inmediatamente saltó a su defensa diciendo que yo estaba sofocando los sueños de su hija, que Patrick nunca creyó en ella, y ahora yo estaba haciendo lo mismo. Traté de explicarle que no era sobre creer o no creer, sino sobre ser realista y responsable con el dinero, que yo no tenía $7 extras para tirar en algo con tanta probabilidad de fracasar, que tenía hipoteca, cuentas, ahorros para el retiro. La discusión se puso fea. Alexis salió llorando de la habitación. Rebeca me acusó de ser egoísta y controlador, y yo me quedé ahí preguntándome cómo demonios una simple negativa se había convertido en que yo era el villano de la historia. Los siguientes días fueron tensos. Alexis apenas me hablaba. Rebeca estaba fría conmigo, y yo empecé a sentir esa sensación incómoda en mi propia casa de que había hecho algo terriblemente mal, aunque sabía que no era así. Pero entonces las cosas tomaron un giro que nunca vi venir. Una noche llegué del trabajo, y Rebeca estaba sentada en la sala con una cara que nunca le había visto, tipo pálida y seria, y me dijo que necesitábamos hablar. Me senté, y ella empezó a decirme que Alexis le había contado algo muy perturbador, que yo supuestamente había entrado a su habitación cuando ella estaba cambiándose, que le había hecho comentarios inapropiados sobre su cuerpo, que la había tocado de manera incómoda en un par de ocasiones. Me quedé ahí sentado sin poder procesar lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿En serio? Le dije a Rebeca que eso era completamente falso, que nunca había hecho nada remotamente parecido, que ni siquiera entraba a la habitación de Alexis sin tocar primero, que esto era una locura absoluta. Rebeca estaba llorando y diciéndome que quería creerme, pero que tenía que creer a su hija, que las víctimas merecen ser escuchadas,
Toda esa retórica que suena bien en teoría, pero que se convierte en una pesadilla cuando se usa contra ti falsamente. Le pregunté cuándo supuestamente habían pasado estas cosas, y las fechas que me dio eran absurdas. Una de ellas, yo ni siquiera estaba en casa, porque estaba en un sitio de construcción a 2 horas de distancia, supervisando una emergencia. Tenía registros de tiempo que lo probaban, pero Rebeca no quería escuchar mis explicaciones. Estaba en modo protección total de su hija, y yo me di cuenta en ese momento de que no importaba lo que dijera, ella ya había tomado su decisión. Me dijo que pensaba que tal vez yo debería quedarme en un hotel por unos días, mientras ellas procesaban todo esto. Y yo le dije que esta era mi casa, que si alguien se iba a ir, no iba a ser yo especialmente cuando estaba siendo acusado falsamente de algo tan horrible. La discusión duró horas. Fue una de las peores noches de mi vida. Y eventualmente, Rebeca se fue a dormir a la habitación de Alexis, y yo me quedé en la nuestra preguntándome, ¿qué demonios acababa de pasar? Al día siguiente llamé a un abogado. No porque fuera a demandar a nadie en ese momento, sino porque necesitaba saber qué tan jodido estaba. El abogado, un tipo llamado Martin que había trabajado en casos de familia antes, me explicó que las acusaciones falsas de abuso son más comunes de lo que la gente piensa y que son increíblemente difíciles de defenderse, porque el sistema está diseñado, con razón en la mayoría de casos, para creer a las víctimas. Me dijo que necesitaba empezar a documentar absolutamente todo, que no podía tener ninguna interacción con Alexis sin testigos o sin estar grabando, que necesitaba ser extremadamente cuidadoso porque una acusación así, incluso sin pruebas, podía destruir mi vida, mi carrera, todo. Esa semana fue surrealista. Rebeca y Alexis básicamente me evitaban en mi propia casa. Yo dormía en la habitación de huéspedes, comíamos en horarios diferentes. Traté de hablar con Rebeca varias veces, pero ella se negaba a escucharme. Decía que necesitaba tiempo para pensar. Alexis ni siquiera me miraba, lo cual en retrospectiva fue perfecto, porque significaba que no podía acusarme de intentar intimidarla o algo así. Hablé con Karen, mi ex esposa, y le conté lo que estaba pasando. Karen conocía a Rebeca, habían hablado algunas veces en eventos sociales porque yo había querido que todos nos lleváramos bien, y su reacción fue inmediata. Me dijo que Rebeca le había mencionado hace meses que Alexis era muy manipuladora y que tenía problemas con la verdad, que una vez en la preparatoria había acusado falsamente a un maestro de algo similar cuando él le puso una mala calificación, aunque esa acusación nunca fue muy lejos porque otros estudiantes la contradijeron. ¿Por qué Rebeca nunca me contó eso? Cuando le pregunté días después en una de nuestras conversaciones tensas, me dijo que no pensó que fuera relevante, que Alexis había estado estresada en ese tiempo y que había malinterpretado la situación con el maestro. Básicamente, Rebeca había estado encubriendo el comportamiento manipulador de su hija por años y ahora yo estaba pagando el precio. Le pregunté directamente, ¿de verdad crees que yo haría algo así? Y ella no pudo mirarme a los ojos cuando respondió que no. Sabía qué creer, que su deber era proteger a su hija. En ese momento, entendí que no había manera de razonar con ella mientras Alexis estuviera en su oído, alimentándole mentiras. Seguí el consejo de mi abogado al pie de la letra. Instalé grabadoras de voz activadas por sonido en las áreas comunes de la casa, perfectamente legal en nuestro estado, porque es mi propiedad. Empecé a recopilar evidencia de todo. Las cámaras de seguridad que ya tenía fuera de la casa que mostraban mis horarios de llegada y salida, mensajes de texto con contratistas y clientes que probaban dónde estaba en momentos específicos, extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras en lugares lejanos cuando supuestamente estaba en casa acosando a Alexis. También hablé con los vecinos, discretamente, preguntándoles si alguna vez habían visto algo inapropiado o escuchado algo perturbador de mi casa. Todos dijeron que no, que siempre les había parecido que yo era respetuoso y profesional, que nunca habían tenido ninguna preocupación. Pero la pieza de evidencia más valiosa vino de las grabaciones de voz. Como a las 3 semanas de haber instalado las grabadoras, capturé una conversación entre Alexis y una amiga que vino a visitarla cuando Rebeca estaba en el trabajo y yo supuestamente también, aunque ese día había vuelto temprano porque una reunión se canceló. Estaba en mi oficina en casa, con la puerta cerrada, cuando escuché voces en la sala y las grabadoras captaron todo. Alexis estaba riéndose y diciéndole a su amiga que yo era un idiota por no darle el dinero para su negocio, que había decidido enseñarme una lección,
que su mamá le creería cualquier cosa que dijera porque siempre lo hacía. La amiga le preguntó si no se sentía mal por mentir sobre algo tan serio, y Alexis respondió, literal, que no le importaba porque yo me lo merecía por ser tacaño, que eventualmente yo cedería y le daría el dinero para que ella dejara de hacer drama. Cuando escuché esa grabación la primera vez, tuve que reproducirla como 3 veces para asegurarme de que era real. Ahí estaba, una confesión completa de que todo había sido mentira, de que era manipulación para conseguir dinero. Le mandé la grabación a mi abogado inmediatamente, y él me dijo que era oro puro, pero que no confrontara a Alexis todavía, que siguiera recopilando evidencia porque una confesión es buena, pero un patrón de comportamiento es mejor. Así que seguí documentando, seguí grabando, seguí recopilando cada pedazo de información que podía. Recopilé todo lo que pude. Conseguí estados de cuenta que mostraban todos los gastos que había cubierto para Alexis, desde la remodelación de la habitación hasta el portafolio de modelaje, todo documentado con fechas y montos. Hablé con la escuela y obtuve copias de su expediente, con permiso ya que técnicamente yo era su padrastro y figura guardiana en el hogar, y encontré un patrón de comportamiento problemático, reportes de maestros sobre mentiras, drama con compañeros, incluso un incidente donde había acusado falsamente a otra estudiante de robar su teléfono cuando resultó que lo había dejado en su casillero. Busqué en sus redes sociales, Instagram principalmente, y encontré posts donde se quejaba de mí, diciendo cosas como mi padrastro es el peor, nunca me apoya en nada, ojalá mi mamá nunca se hubiera casado con él, ese tipo de cosas que en contexto mostraban que tenía resentimiento hacia mí específicamente por cuestiones de dinero. También conseguí mensajes de texto que Alexis le había mandado a Rebeca, que Rebeca me mostró pensando que me harían quedar mal, pero que en realidad mostraban sus tácticas de manipulación. Mensajes tipo, mamá, si no haces que James me dé el dinero, me voy a tener que ir a vivir con papá, sabiendo perfectamente que Patrick no tenía ningún interés en que viviera con él. O mamá, James me hace sentir incómoda en esta casa. No sé si puedo seguir viviendo aquí, jugando la carta emocional para presionar a Rebeca. Cada mensaje era una pieza más del rompecabezas que mostraba quién era realmente Alexis. Luego vino el momento que cambió todo. Como a las 5 semanas del inicio de este desastre, Alexis me mandó un mensaje de texto. Fue completamente inesperado porque no habíamos tenido contacto directo en todo ese tiempo. El mensaje decía, necesitamos hablar. Ven a la cafetería cerca de la casa, a las 3 p.m. mañana. Es importante. Yo le reenvié el mensaje a mi abogado y él me dijo que fuera, pero que grabara todo, que esto sonaba como una oportunidad para que ella se incriminara más. Así que fui con mi teléfono en modo grabación, en el bolsillo de mi camisa, asegurándome de que se escuchara todo. Llegué a la cafetería y Alexis ya estaba ahí, tomando un latte y mirando su teléfono. Me senté frente a ella y esperé a que hablara. Empezó con un discurso sobre cómo esto había sido muy difícil para todos, cómo ella solo había querido ser honesta sobre cómo se sentía, bla bla bla. Luego, llegó al punto. Me dijo que había estado pensando, y que tal vez había exagerado algunas cosas, que a lo mejor había malinterpretado mis acciones, que estaba dispuesta a decirle a su mamá que se había confundido con todo. Pero, y aquí está el pero, necesitaba que yo entendiera su perspectiva, que ella tenía sueños y metas, y que necesitaba apoyo para lograrlos. Le pregunté directamente qué quería, y ella lo dijo sin pestañear. $50,000. Me quedé mirándola en shock. Esta niña, porque realmente eso es lo que era, una niña de 20 años que nunca había trabajado un día completo en su vida, me estaba chantajeando por $50. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella dijo que completamente, que con ese dinero podría empezar varios negocios, no solo el de cuidado de piel, sino otros también, que sería una inversión en su futuro. Y si yo no le daba el dinero, bueno, entonces ella tendría que mantener su historia original sobre mi comportamiento inapropiado, tal vez incluso ir a la policía con una denuncia formal. Lo dijo tan casual, como si estuviera negociando el precio de un auto usado y no intentando extorsionarme. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que esa era mucha plata, y necesitaba revisar mis finanzas. Ella me dijo que tenía una semana para decidir. Nos despedimos, y yo salí de esa cafetería sintiéndome físicamente enfermo, pero también, extrañamente, aliviado. Porque ahora tenía todo grabado, su admisión implícita de que había mentido y su intento directo de chantaje.
Mi abogado escuchó la grabación y me dijo que era hora de terminar esto, que teníamos suficiente evidencia para confrontarla y protegerme legalmente. Pasé los siguientes días preparándome para la confrontación. Organicé toda la evidencia en carpetas digitales. Ordené las grabaciones cronológicamente. Preparé una presentación simple que mostrara todo el patrón de comportamiento. Mi abogado sugirió que lo hiciera con Rebeca presente, porque era importante que ella viera todo de una vez, sin que Alexis pudiera girar la narrativa después. Decidí hacerlo en video también, grabarme presentando la evidencia para tener un registro de exactamente qué se dijo y cómo reaccionaron. El domingo, en la tarde llamé a Rebeca y a Alexis a la sala. Les dije que necesitábamos tener una conversación seria sobre todo lo que había estado pasando. Rebeca se veía nerviosa, Alexis irritada pero tranquila, probablemente pensando que yo iba a anunciar que le daría el dinero. Puse mi laptop en la mesa de centro y empecé. Les dije que las últimas semanas habían sido las peores de mi vida, que ser acusado falsamente de algo tan horrible había sido devastador, pero que afortunadamente yo era alguien que creía en documentar las cosas y buscar la verdad. Empecé a reproducir las grabaciones. Primero la conversación donde Alexis admitía haber mentido y decía que yo me lo merecía por no darle dinero. Rebeca se puso pálida. Alexis empezó a decir que eso estaba sacado de contexto, que yo no tenía permiso para grabarla, pero yo continué. Reproduje la conversación de la cafetería completa, donde claramente me extorsionaba por $50,000. Luego mostré todos los registros financieros de todo lo que había gastado en ella, los mensajes de texto manipuladores, los reportes escolares, las publicaciones de Instagram, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, con fechas y horas que probaban que yo no estaba donde ella decía que estaba cuando supuestamente pasaron los incidentes. Rebeca estaba llorando. Alexis empezó a gritar, diciendo que yo era un monstruo por grabarla, que esto era una invasión de privacidad que iba a demandarme. Le respondí muy calmado que en nuestro estado es perfectamente legal grabar conversaciones en tu propia propiedad y que los intentos de extorsión son un crimen serio. Le dije que tenía dos opciones. Podía admitir públicamente que había mentido y disculparse formalmente, poniendo fin a esto de manera privada, o yo podía llevar toda esta evidencia a la policía, y ella podía enfrentar cargos criminales por intento de extorsión y posiblemente por hacer un reporte falso si decidía seguir adelante con su historia. Alexis me miró con un odio puro. Me dijo que yo era un miserable, que ella solo había querido lo que se merecía, que yo tenía dinero y era egoísta por no compartirlo con la familia. Le respondí que ella no era mi familia, que la familia no se chantajea, no miente, no destruye vidas por capricho. Rebeca intentó intervenir, diciendo que todos necesitábamos calmarnos, que tal vez podíamos ir a terapia familiar, que había manera de resolver esto. La miré y le pregunté si realmente creía que había manera de volver atrás después de esto, si realmente pensaba que yo podría seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que había intentado arruinarme. Les di 24 horas para empacar sus cosas y salir de mi casa. Rebeca protestó. Dijo que no tenían a dónde ir, que cómo podía ser tan cruel. Le recordé que ella tenía amigos, familia, que podía encontrar un apartamento, que francamente eso ya no era mi problema. Alexis gritó que yo no podía echarlas, que esta era su casa también ahora. Le informé que la casa estaba únicamente a mi nombre, que nunca habíamos hecho ningún acuerdo prenupcial porque yo había confiado en Rebeca, pero que legalmente esta era mi propiedad y yo tenía todo el derecho de pedirles que se fueran. También le informé que estaría iniciando el proceso de divorcio inmediatamente. Se fueron al día siguiente. Rebeca todavía llorando, tratando de disculparse, diciendo que no sabía que Alexis era capaz de algo así. Yo solo asentí. No dije nada porque no había nada que decir. Alexis ni siquiera me miró. Solo empacó sus cosas, incluyendo todas las que yo había pagado, el portafolio de modelaje, la ropa cara, todo. Después de que se fueron, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Luego me senté en mi sala vacía y lloré por primera vez en todo este proceso. No por ella, sino por la vida que había imaginado que tendríamos. Por el tiempo que había perdido, por la ingenuidad de pensar que podía ayudar a arreglar una familia rota. Pero la historia no terminó ahí, porque Alexis, siendo Alexis, no podía simplemente irse tranquila. Como a la semana de haberse mudado, empezó a publicar en redes sociales su versión de los eventos.
Publicaciones largas en Instagram y Facebook sobre cómo su padrastro la había echado a ella y a su mamá a la calle, cómo había sido abusivo emocionalmente, cómo había usado su poder económico para controlarlas. No mencionó las acusaciones falsas originales, ni el chantaje. Obvio, solo se pintó como víctima. Incluso hizo un GoFundMe pidiendo donaciones para ayudarla a ella y a su mamá, a empezar de nuevo después de escapar de una situación abusiva. Algunos de sus amigos le creyeron inicialmente y empezaron a atacarme en comentarios y mensajes privados. Pero entonces, pasó algo inesperado. Varias personas que la conocían, compañeros de escuela, ex amigas, empezaron a comentar en sus publicaciones contando sus propias historias sobre el comportamiento manipulador de Alexis. Una chica escribió sobre cómo Alexis la había acusado falsamente de robarle dinero en la preparatoria. Otra habló sobre cómo Alexis había mentido sobre tener cáncer para conseguir atención y regalos. Un exnovio escribió sobre cómo ella lo había amenazado con acusarlo de abuso si no le compraba cosas caras. Su narrativa de víctima se desmoronó en cuestión de días. El GoFundMe fue reportado y cerrado por violar los términos de servicio sobre representaciones fraudulentas. Alexis tuvo que borrar sus publicaciones y, básicamente, desapareció de redes sociales por un tiempo. Rebeca me mandó un mensaje pidiendo perdón, diciendo que finalmente entendía quién era realmente su hija, que había estado ciega por años. No le respondí. El divorcio se finalizó hace como 6 meses. Fue relativamente sencillo, porque no teníamos propiedades conjuntas, ni hijos juntos. Ella tuvo que pagar sus propios honorarios legales, porque yo no iba a cubrir eso después de todo. He escuchado por ahí, ya sabes, ese tipo de chismes que circulan en comunidades pequeñas, que Alexis eventualmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad en retail porque Rebeca ya no podía o no quería seguir manteniéndola. Que la relación entre ellas también se deterioró cuando Alexis empezó a culpar a Rebeca por no haber defendido mejor su historia falsa. Aparentemente, Alexis trató de contactar a Patrick, su padre biológico, para pedirle dinero, pero él tampoco cayó en su manipulación. No siento satisfacción al escuchar eso, la verdad. Solo siento algo de tristeza por el desperdicio que fue todo. Yo estoy bien ahora, supongo. Volví a mi rutina normal. El trabajo sigue siendo bueno. Mis proyectos de construcción van bien. Tuve que dar un paso atrás de algunos trabajos de caridad con los que estaba involucrado, porque varios estaban relacionados con jóvenes, y después de todo esto, simplemente no quiero arriesgarme a estar en situaciones donde alguien más pueda hacer acusaciones falsas. Es triste, pero es la realidad. Karen y yo hemos hablado más últimamente. Ella ha sido un buen apoyo a través de todo esto, y me ha ayudado a procesar lo que pasó sin juzgarme por haber sido tan ciego. La casa se siente diferente ahora, más tranquila pero también más vacía. A veces me pregunto si debía haber visto las señales antes. Si el problema era que Rebeca nunca estableció límites con Alexis desde que era pequeña después de que Patrick se fue. Pero entonces me recuerdo que yo hice lo que cualquier persona decente haría. Traté de ser una buena figura paterna, traté de apoyar a mi esposa y su hija, y fui castigado por eso. No puedo culparme por la sociopatía de otra persona, y eso es lo que creo que Alexis es en el fondo. Alguien que simplemente no tiene empatía ni remordimiento mientras consiga lo que quiere. Lo que más me asusta de toda esta experiencia es lo cerca que estuve de que mi vida se arruinara completamente. Si no hubiera grabado esas conversaciones, si no hubiera recopilado toda esa evidencia, ahora mismo podría estar enfrentando cargos criminales. Podría haber perdido mi trabajo, mi reputación, todo. Y Alexis probablemente estaría en algún lugar con sus $50,000, riéndose de cómo me manipuló. El sistema está tan sesgado hacia creer a los acusadores, lo cual en la mayoría de casos es correcto y necesario, que alguien con suficiente descaro puede usar eso como arma. Y eso es aterrador. No sé si Rebeca alguna vez realmente procesó que su hija es capaz de este nivel de manipulación. Parte de mí espera que sí, que finalmente abrió los ojos después de años de negación. Otra parte de mí sospecha que encontró alguna manera de justificar o minimizar lo que pasó, que tal vez se convenció de que yo provoqué el comportamiento de Alexis de alguna manera. No importa realmente. Ya no son mi problema. He pensado en volver a salir con alguien eventualmente. Pero la idea de confiar en otra persona lo suficiente para dejarla entrar a mi vida, mucho menos a mi casa, me da pánico. Tal vez con tiempo eso cambie. No lo sé. Mi abogado me aconsejó mantener toda la evidencia guardada indefinidamente,
En caso de que Alexis intente algo en el futuro, alguna nueva acusación o demanda civil, o quién sabe qué. Tengo copias de todo en la nube, en discos duros externos, en múltiples lugares seguros. Es una sensación extraña necesitar mantener evidencia de tu inocencia de manera permanente, como llevar un chaleco antibalas emocional por si acaso, pero así son las cosas ahora, supongo. He aprendido que la gente puede ser mucho más cruel y calculadora de lo que pensaba, que la manipulación es una habilidad que algunos perfeccionan desde jóvenes, que las mentiras pueden ser armas devastadoras cuando se usan correctamente. Si alguien está leyendo esto y se encuentra en una situación similar, mi único consejo es documenten todo, inmediatamente, constantemente. Graben conversaciones si es legal en su estado. Guarden mensajes de texto, emails, todo. Contraten a un buen abogado rápido. No esperen a que la situación empeore. Y sobre todo, no subestimen hasta dónde alguien puede llegar cuando se sienten con derecho a algo que tú tienes. La sensación de justicia que tuve cuando finalmente pude probar mi inocencia no borra el trauma de ser falsamente acusado, pero al menos previno que mi vida fuera completamente destruida. Eso es todo lo que puedo pedir en esta situación de mierda. Tengo 46 años, trabajo en construcción, vivo solo otra vez en la casa que compré. Hace años pensando en un futuro diferente. Algunas noches me siento en el porche con una cerveza y pienso en todas las decisiones que me llevaron aquí, todos los puntos donde pude haber dicho no, donde pude haber visto quién era realmente Alexis antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces me recuerdo que yo no creé este desastre, yo solo traté de hacer lo correcto. Y al final, la verdad salió a la luz. No de la manera que hubiera querido, no sin cicatrices y pérdidas, pero salió, y eso tendrá que ser suficiente.